Bienvenidos. Este es un tutorial sobre razones y proporciones, en el cual abordaré los principales temas que se trabajan en esta unidad. Vamos a iniciar hablando de la razón, y se dice que la razón es una comparación entre dos cantidades que se puede representar como una fracción, como vemos acá, o por este medio. En ambos casos está bien escrito y se lee A es a B. Aquí tenemos un ejemplo. La razón entre 6 y 5 se escribe 6 es a 5 o 6 es a 5. Razones podemos encontrar muchas. En el salón de clases podemos analizar el número de estudiantes hombres sobre el número de estudiantes mujeres. O podemos analizar la cantidad de alimento que se tiene y el número de personas. En ambos casos siempre estamos analizando dos cantidades como tal, que sería la razón. Acá encontramos dos ejemplos de razón. El primero nos dice que el valor de la razón entre 1 y 2 es, y aquí encontramos las dos formas de representarlo, y decimos que ese valor es 0.5. Luego nos dice que el valor de la razón entre 100 y 50 es lo mismo, lo podemos representar como una fracción o con los dos puntos. En ambos casos, esa razón va a ser igual a 2. Muy bien, ahora vamos a hablar de la proporción, y se dice que una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Para que las razones puedan ser proporcionales, al momento de dividirse deben tener el mismo valor, que es el que vamos a llamar constante de proporcionalidad. Aquí tenemos en la imagen que A sobre B es igual a C sobre D, que es igual a K. ¿Qué significa esto? Que si dividimos A dividido B y dividimos C dividido D, nos debe dar el mismo valor. Además, decimos que A y D se denominan extremos de la proporción y que B y C se denominan medios de la proporción. Para que la proporción exista, B y D deben ser diferentes de 0. Aquí encontramos un ejemplo de proporción. Decimos que 9 es a 5 como 27 es a 15. Si nosotros dividimos 9 dividido 5 y 27 dividido 15 nos va a dar el mismo resultado, que es 1.8. Esa es la constante de proporcionalidad. Y como la razón 9 quintos y la razón 27 sobre 15 nos dan lo mismo, decimos que son proporcionales. Ahora vamos a hablar del teorema fundamental de las proporciones, el cual nos dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. ¿Para qué nos va a servir este teorema? Para determinar si dos o más razones si son realmente proporcionales. Para esto tenemos que multiplicar los extremos que anteriormente dijimos que eran A y D. Y luego multiplicamos los medios, que en este caso serían B y C. Si la multiplicación de A y D es igual a la multiplicación de B y C, decimos que estas dos razones son proporcionales. Muy bien, aquí encontramos dos ejemplos. El primero nos dice que 3 es a 5 como 9 es a 15. Para determinar si son proporcionales vamos a aplicar el teorema fundamental de las proporciones, el cual nos dice que el producto de extremos es igual al producto de medios. Por lo tanto, vamos a multiplicar 3 por 15, que serían los extremos, y luego 5 por 9, que serían los medios. Y encontramos que 3 por 15 me da 45 y 5 por 9 me da 45. Como el resultado es el mismo, significa que la razón 3 es a 5 y la razón 9 es a 15 son proporcionales. En el segundo ejemplo encontramos un valor desconocido, que sería m, y tenemos estas dos razones. 2 es a 7 como m es a 42. En este caso vamos a aplicar el teorema fundamental de las proporciones, que nos dice que el producto de extremos, que sería 2 por 42, es igual al producto de medios, que en este caso sería 7 por m. Encontramos que 2 por 42 es 84 y 7 por m lo dejamos indicado. Luego, aquí encontramos una ecuación multiplicativa, y para hallar el valor de m decimos que 7 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, y 84 dividido 7 me da 12, por lo tanto el valor de m es 12. ¿Qué podemos decir de esto? Que 2 es a 7 es proporcional con 12 es a 42.
Ahora vamos a hablar de algunos elementos que son muy importantes para esta unidad. El primero sería el concepto de magnitud, y se dice que una magnitud es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico. Entre las magnitudes más importantes y más conocidas que podemos encontrar está la velocidad, está el tiempo, está la distancia, están las horas, entre otras. Igualmente vamos a hablar de magnitudes directamente correlacionadas. Entonces nos dicen que son dos magnitudes que tienen una característica, que cuando aumenta una, la otra también aumenta, y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Un ejemplo de esto es la velocidad y la distancia. A mayor velocidad, mayor distancia recorremos, pero a menor velocidad, menor distancia recorremos. Otro ejemplo es en una tienda, a más cantidad de productos compremos, más vamos a pagar, y a menor cantidad de productos, menos vamos a pagar. Y también están las magnitudes inversamente correlacionadas, que son dos magnitudes que cuando uno aumenta, la otra disminuye, y cuando la otra disminuye, la otra aumenta. Un ejemplo de esto es cuando se va a pintar una casa. Si hay más personas, se van a gastar menos tiempo en pintar la casa, pero si hay menos personas, se van a gastar más tiempo. Otro ejemplo es si vamos a ir a Medellín, a mayor velocidad nos vamos a gastar menos tiempo y a menor velocidad nos vamos a gastar más tiempo. Ahora vamos a abordar uno de los temas más importantes de esta unidad, que son las magnitudes directamente proporcionales. Y se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas la otra también aumenta. Y si disminuye una de ellas la otra también disminuye. En ambos casos siempre bajo la misma proporción. Se nos dice que en las proporciones directamente proporcionales se cumple que x sobre y es una constante. Y lo podemos ver acá. Si dividimos 1 sobre 120, 2 sobre 240, 3 sobre 360, 4 sobre 480, 5 sobre 600 o 6 sobre 720, siempre nos va a dar lo mismo, que sería 1 sobre 120. Pero además podemos verificar por el teorema fundamental de las proporciones que si multiplicamos 1 por 240 y 120 por 2 nos va a dar 240, es decir, esas magnitudes son directamente proporcionales. En las magnitudes directamente proporcionales se pueden identificar también porque la gráfica que representa es una línea recta, como lo estamos viendo acá. La regla de 3 simple y directa es un método que se tiene para resolver problemas de magnitudes directamente proporcionales, en donde se nos dan dos razones que son proporcionales, pero en una de estas hay una incógnita que es el valor que se calcula con la regla de 3. La regla de 3 es un método muy importante porque no solamente va a servir en matemáticas, sino que va a servir en muchas ramas de la ciencia y en la vida cotidiana. Se puede decir que este es uno de los temas más importantes que los estudiantes ven en el bachillerato. Ahora vamos a resolver un problema de regla de 3 simple y directa. Y vamos a ver que el método de solución es muy sencillo. Dice, si 4 lapiceros cuestan 4.800 pesos, ¿cuánto cuestan 12 lapiceros? Entonces lo primero que tenemos que determinar son las magnitudes. Y en este caso las magnitudes van a ser los lapiceros y el precio. Entonces empezamos a ubicar. Si 4 lapiceros cuestan 4.800 pesos, ¿cuánto cuestan? Como no sabemos cuánto cuestan, que es la incógnita, la acomodamos con una X o con cualquier otra letra, 12 lapiceros. Entonces ahí ya ubicamos todos los valores que nos dieron. ¿Cómo se va a desarrollar? Es muy sencillo. Siempre se va a multiplicar en cruz. Entonces multiplicamos 12 por 48, que en este caso el resultado es 57.600 y lo dividimos por el término que nos sobra. En este caso el 4, entonces nos va a dar 14.400. Es decir, que el precio de 12 lapiceros es 14.400. Si nosotros queremos verificar si el resultado sí está correcto, simplemente hacemos lo siguiente. Ya sabemos que 12 por 40 y por 4.800 es 57.600. Ahora, si multiplicamos 4 por
14.400, vamos a encontrar que el resultado también es 57.600. Y ahí estaríamos aplicando el teorema fundamental de las proporciones. Y por eso determinamos que esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora vamos a hablar de otro de los temas de gran importancia de esta unidad, que son las magnitudes inversamente proporcionales. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una de ellas la otra disminuye en la misma proporción. Aquí vamos a ver una diferencia con las directamente proporcionales, y es que en las directamente proporcionales la constante de proporcionalidad era una división, pero en las inversamente proporcionales es una multiplicación. Y eso lo podemos ver en el siguiente ejemplo, en el cual estamos analizando velocidad y tiempo. Y si multiplicamos 20 por 15 nos va a dar 300, 25 por 12 nos va a dar 300, 30 por 10 nos va a dar 300, 5 por 6 nos va a dar 300 y 75 por 4 nos va a dar 300. Esa sería la constante en este ejercicio. Aquí ya no se multiplicaría en cruz por el teorema fundamental de las proporciones. Otra característica es que en las magnitudes inversamente proporcionales la gráfica no va a ser una recta, sino que va a ser una curva, como ustedes están observando. Ahora vamos a hablar de la regla de 3 simple inversa, que es un método que sirve para resolver problemas con magnitudes inversamente proporcionales, en donde se dan dos razones que son inversamente proporcionales, pero en una de esas razones hay un valor desconocido que es el que tenemos que calcular. Muy bien, ahora vamos a resolver un problema de regla de 3 simple inversa, que van a ver que es muy fácil su solución. Si 4 hombres pintan una casa en 12 días, ¿en cuántos días la podrán pintar 7 hombres? Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar las magnitudes y en este caso vamos a encontrar que una es hombres y la otra es días. Y encontramos que 4 hombres pintan una casa en 12 días. Entonces, 7 hombres en cuántos días pintarán la casa. Aquí puse una X, pero en realidad se puede colocar cualquier letra. ¿Qué hacemos? A diferencia de las magnitudes directamente proporcionales, acá vamos a multiplicar derecho. 12 por 4 que nos da 48 y lo dividimos por el término restante que es 7. Y 48 dividido 7 es aproximadamente 6.8. Entonces encontramos que 7 hombres podrán pintar la casa en 6.8 días. Aquí podemos ver la relación, que a más hombres se va a gastar menos días en pintar la casa. Además, aquí podemos mirar una de las propiedades de las magnitudes inversamente proporcionales, y es la siguiente, que si yo multiplico 4 por 12 me va a dar 48 y si multiplico 7 por 6.8 aproximadamente nos va a dar 48. Muchas gracias.